Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, ya casi en el tramo final del año litúrgico, la Sagrada Liturgia de este domingo nos invita a hacer una mirada hacia el recorrido, a la andadura de todo este año, pero también siempre con una perspectiva de futuro, es decir, de lo que en breve comenzaremos con el tiempo del Adviento, un nuevo año y también un nuevo tiempo de oportunidades para crecer en la fe, en la santidad, en la vida cristiana. Y por eso el apóstol San Pablo, en la epístola a los tesalonicenses que acabamos de escuchar, nos habla de dos realidades muy importantes en lo que era la constitución de las comunidades cristianas, que o bien él había heredado porque ya otros cristianos habían estado por allí, o que él mismo había fundado. Primero es la acción del Espíritu Santo. No solamente se trataba de una buena oratoria, de unos sólidos argumentos que más o menos convenciesen en un discurso a aquellos que le oían y despertasen una inquietud por conocer la fe cristiana y entrar dentro de la Iglesia, sino cómo invisiblemente la acción del Espíritu Santo impulsaba esa tarea misionera y realizaba una serie de signos, de prodigios, como la conversión de los paganos a la fe cristiana. Algo que no era fácil, algo que no era siempre exitoso, pero que mirando atrás en la historia tenemos la constatación de que ya en el siglo I de la era cristiana la fe se había extendido en todas las ciudades del Imperio Romano, lo cual, pensando en las dificultades que podía suponer el tiempo de las persecuciones, a no ser que realmente constatemos sangre de mártires, semilla de cristianos, pues a nadie le podía interesar entrar en una asociación, en un grupo, en algo que más o menos tuviese esa situación marginal y de persecución como lo era el cristianismo en los primeros siglos. Pero esto nos recuerda también a las palabras proféticas de nuestro Señor Jesucristo cuando nos habla de los acontecimientos que sobrevendrán sobre sus discípulos. Cuando sean expulsados de las sinagogas, le decía el Señor, no os preocupéis de lo que habéis de decir, el Espíritu Santo hablará por vosotros. Y la segunda cosa que nos dice el apóstol, y es como un elogio sin duda de esa comunidad de Tesalónica, es como ellos mismos habían aprovechado esa semilla que el apóstol había depositado en ellos, de la palabra de Dios, y el fruto que habían dado es que su propio testimonio, su propio ejemplo, pues había facilitado el anuncio del Evangelio. Eran muchos los que ya conociendo esa conversión de los tesalonicenses, pues avanzaban en la fe en Macedonia y en Acaya, lo cual le facilitaba la tarea a los propios apóstoles. Y esto también nos indica a nosotros la necesidad de asumir que el testimonio de vida cristiana no es algo propio de los curas o de las monjas o de unos que se creen muy píos y muy santos, sino que es propio de todos los cristianos, de todos los bautizados. Todos estamos llamados, es una exigencia bautismal, es una exigencia de nuestra fe el dar testimonio de vida cristiana, el ser coherentes con nuestra fe, el dar buen ejemplo. Y el mundo, de algún modo, espera este buen ejemplo. Por eso resulta tan escandaloso cuando un cristiano, no digamos ya una persona consagrada, se sale de lo que es las normas del Evangelio, el estilo propio de vida del Evangelio, resulta todavía mayor el escándalo. Por eso, facilitar el anuncio del Evangelio es vivir conforme a él,
es que éste se transparente no solamente en un discurso, en unas palabras, sino en una forma de vivir, un ejemplo vital. Y ya sobre el Santo Evangelio, pues en estas dos parábolas que el Señor nos propone y que son sin duda llamativas, de una semilla diminuta como es la de la mostaza, del grano de mostaza, y de un fermento, de una levadura en medio de la masa, como representaciones simbólicas de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios como algo casi inapreciable, insignificante, algo que tenemos que hacer un esfuerzo para ver. Y por tanto, el reino de Dios pues no va siempre acompañado del éxito, del aplauso, de las masas, de los poderes fácticos, etc. Precisamente todo lo contrario. Además, ellos se esfuerzan en que sea algo insignificante, algo que cueste apreciar, desprestigiándolo, intentando pues poner todo tipo de trampas. Así ha sido desde el comienzo de la andadura de la Iglesia, y no vamos por distinto camino, por desgracia, en nuestros días. Y sin embargo, la Iglesia, el reino de Cristo aquí en la tierra, va desarrollándose desde esa insignificancia de los primeros cristianos perseguidos, fue creciendo, extendiéndose a lo largo de los siglos. Y ahí vemos cómo se ha convertido en un gran árbol en el que destacan los mejores frutos, que son los santos. Nosotros hemos sido predestinados a la salvación por Dios. En ese conocimiento del número de los elegidos, el día que se inserte la última de las ramas de ese gran árbol, será la culminación de nuestra historia. Y sin embargo, aquí seguimos, también nosotros como el fermento en medio de la masa, en medio de una sociedad que rechaza a Dios, en la que parece que el Señor no pinta nada. Nosotros tenemos que estar actuando muchas veces invisiblemente y sin embargo dejando nuestra huella, teniendo consecuencias. Por eso realmente entendemos este ejemplo que nos proponía el apóstol en la epístola. El cristiano, cuando vive con sinceridad su fe, es como el fermento en medio de la masa. No se puede explicar cómo se realiza y sin embargo se produce el aumento. ¿Y por qué? Porque hay una acción sobrenatural. No es la consecuencia de nuestras estrategias ni de nuestras capacidades, las cuales tenemos que poner con todo nuestro empeño al servicio del reino, sino es la acción sobrenatural de Dios, la acción del Espíritu Santo que asiste a la Iglesia a lo largo de los siglos y no deja de hacer florecer, de hacer producir los mejores frutos de esta, que son los santos. Pues, queridos hermanos, que nosotros asumamos también en nuestra vida esta realidad tantas veces insignificante en comparación con otras muchas cosas que el mundo nos propone y que son más llamativas, pero acogiendo con sencillez la semilla que el Señor ha depositado en nuestra alma, que pongamos todo nuestro empeño para que ésta crezca, ésta fructifique y que muchos otros puedan anidar en ella. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.